estáis. Y bueno, esto al final es para que entendamos, o sea, las explicaciones de las teorías es para que luego esto no nos pille tan... Uy, me he pasado, ¿verdad? Aquí. No nos sorprenda tanto, porque es verdad que si no entendemos de dónde han venido al final los ácidos, de qué son los protones y qué son los hidróxidos o los hidroxilos, los OHs, no sabemos al final de qué estamos hablando y son los que nos van a definir al final el pH y a la hora de que tengáis que hacer los problemas en los que os tenéis que fijar siempre, ¿vale? Entonces, yo, ¿cuándo voy a tener una disolución neutra ácida o básica? Neutra, mismos protones que hidroxilos. Ácida, más protones que hidroxilos. Básica, más hidroxilos que protones. ¿Vale? Y a raíz de cuantificar, ¿no? O sea, de que nosotros consideremos que las reacciones son ácidas básicas en función de la concentración de estos protones hidroxilos, pues salió también la opción de poder medirlo. Medirlo exactamente, ¿vale? No considerar solamente que sea más ácida o más básica. Y eso es lo que nosotros hacemos con el pH, ¿vale? Dime. Hidronio, sí. Sí, los protones, estas, se pueden llamar protones o hidronios. Sí, sí. Hidroxilo o hidróxido también lo podéis llamar, ¿eh? No hay problema. Mira aquí. Ay, que es una imagen. Ahí no me... Aquí. OH, ¿vale? Pero vamos, que si los llamáis protones y hidróxidos o OH, me da igual, al final es lo mismo. No pasa nada. Son distintas formas de llamarlo. Pero vosotros sí que tenéis que tener en cuenta que unos van a aportar la acidez, por así decirlo, y los otros van a aportarnos la basicidad, ¿vale? Y luego es verdad que, claro, es que el hidronio es esto. Claro. O sea, vosotros tenéis que pensar en ese agua que se rompe, ¿vale? Entonces, a mí me resulta más visual, teniendo en cuenta que nosotros conocemos que la molécula de agua es H2O, que consideremos por un lado el protón, el H+, y por otro lado el OH-. ¿Realmente a efectos prácticos, si nosotros lo hacemos en agua, es H3 o más? Sí. Pero yo creo que visualmente, y de hecho se expresa así, luego ya habéis visto en las descomposiciones que hacemos, que ponemos los protones por un lado y los hidróxidos por otro, me resulta mucho más visual y que os quedéis con ello más fácil tener el protón y el otro. Jobar. Así. Ya es que me muevo demasiado. Avisadme, avisadme. Pero bueno, que eso, que no os quiero que os liéis y que yo creo que es más fácil identificar el protón por un lado y el hidróxido por el otro. Y acordaros eso de la molécula de agua, que al final su descomposición, o sea, la constante de ionización del agua, que es la de 1 por 10 a la menos 14, viene de eso, o sea, de tener los hidronios por un lado y los hidróxidos por otro. ¿Vale? Si nosotros la dividiésemos en dos, ¿vale? Es una forma así visual de hacerlo. Que es al final, con esa rotura, ¿no? Con la rotura de esta molécula, como luego hemos podido usarlo para poder medir el pH de distintas disoluciones. O disoluciones o productos, me da igual. Pero vamos, normalmente es una disolución. O sea, poner los exponentes.
A ver, lo podéis poner, me has dicho, porque lo voy a poner tal cual para que lo veáis escrito. Menos logaritmo de... ¿Cuál era el número? Sara, 4 con algo me has dicho. A ver, en la mía... Ahí. Ah, bueno, esperad. Bueno, era porque no quitaros el tema. ¿Veis la letra esta que pone EXP? Sí. Si le dais directamente y luego ponéis, he puesto ya el menos, el logaritmo, 4,76, la E de exponente, y me has dicho elevado a menos qué, por ponerlo, 5. Y sale directo, ¿eh? A ver. ¿A la 5 no, a la menos 5? Sí, a la menos 5. Se ve aquí, espera. O sea, no le he dado ninguna tecla especial, por así decirlo, ¿vale? He puesto el menos, he puesto el logaritmo, he puesto el número, que era 4,76. Sí que hay que darle a la tecla E, ¿vale? Que XP, que es exponente. O sea, tenéis que pensar que es elevado, o sea, exponente a la menos 5 en este caso. Y ponéis menos 5 y sale directo, ¿eh? Si no lo tenéis como la mía, a lo mejor tenéis la... Claro, tenéis que hacerlo con la tecla de Shift. Por ejemplo, pero yo creo que también se hace. Ah, mira, yo la tengo aquí. Menos logaritmo de 4,76. Si le dais aquí a Shift y a esta tecla, a ver, el Shift que tengo yo aquí, y en vez de darle a la tecla de exponente, yo tengo también una aquí en amarillito, encima del logaritmo, que es 10 elevado a x. Con esa también podéis. O esa directamente. Claro, lo pones ahí y bueno, en este caso ponemos 10 elevado, o sea, después de darle esa tecla le damos a menos 5 y nos sale también. Uy, me sale borroso. Uy. Vale, o sea que son las dos opciones que yo creo que tienen todas las calculadoras porque al final funcionan todas prácticamente igual. Lo único que es verdad que por tener a lo mejor más teclas de un solo paso, pues tienes lo único es eso, por tener algunas de un solo paso, pues le das a la de exponente y ya está. Te ahorras darle al shift 10, son 2 pasos. En el otro, sin embargo, le das a exponente y ya está. Es únicamente eso. Normalmente vienen todas iguales. O lo que dices tú, que a lo mejor tienes, en vez de la de exponente, la primera, tener la del 10 elevado a x sin tener que darle al shift. Una opción u otra. Pero o sea, os va a salir lo mismo, ¿eh? Lo empleéis de la forma que vosotros queráis. ¿Ok? Y lo último ya, Lucía, para rematar, lo que te había comentado antes, esto sí que lo vas a explicar ya una vez, Sí, por ejemplo, en el ejercicio del heterovaluable, sí, el 4, el apartado C, ya cuando a ver, espera que os lo abro. veas, Que yo creo que es igual que lo que tenemos ahí, pero bueno. sí, pero es el HNO3. Vale, HNO3 es el ácido nítrico, ¿vale? Que es un ácido fuerte, ¿eh? Ya os lo voy diciendo. cuando tú vas a hacer lo que te he dicho antes, lo que te he comentado, separar la reacción, o sea, el elemento, no el elemento, sino la sustancia, el hidrógeno por un lado, luego se separa el NO, el hidrógeno con el positivo y el NO con negativo, pero luego ya cuando lo vas a poner con la molaridad de cada uno, ¿Mm? ya calculada, por ejemplo, el hidrógeno, bueno, a mí me daba, en este caso, lo que te he comentado, 4,76 por 10 a la menos 5, pues el ejemplo que has puesto en la calculadora, Uy, y a la 10 a la menos 4. Ya lo estoy viendo aquí, lo he encontrado, creo que es este, ¿no? a la menos 4 te da. Pues espera, lo hacemos en un momento. Sí,
Sí, porque estoy viendo 0,003. Pues entonces le echo. Si no, son 3 miligramos. Sí, le echo mal. Vale, Nada, es uno que te ha bailado ahí. sí, una vale. Vale, A ver, yo lo que te quería explicar antes cuando me lo decías, que así nos viene bien ahora, aunque volvamos para atrás, Paco y Melania, que vosotros lo que tenéis que fijaros es que, como vamos a tener siempre o bases o ácidos fuertes, a nosotros esa molécula se nos va a disociar en los protones, o sea, en los H+, por un lado, y en lo otro, ¿vale? En la otra parte. Que a nosotros esa parte al final nos da igual, o sea, lo que nos interesa es la concentración que nosotros tenemos de protones, ¿vale? Lo que pasa es que esa concentración de protones, como se ha disociado por completo, va a ser la misma que la que tengamos en un inicio de la sustancia X, ¿vale? En este caso es el HNO3, que es ácido nítrico. En el que tenemos arriba, por ejemplo, sería el hidróxido de bario, que es una base, pero me da igual, se va a descomponer por completo, ¿vale? Que es que, Sara, como me hablabas de lo del NO3, sí, claro, yo voy a tener al inicio una concentración que viene calculado previamente, o bien me la dan, 4,76 por 10 a la menos 4, y en la disociación de ese ácido yo voy a tener esa concentración para los protones y esa misma concentración para el NO3. Lo que pasa es que el pH me lo va a determinar solamente la concentración de protones. ¿Vale? O sea que es verdad que la de NO3 está bien puesto aquí, o sea, va a ser eso, es verdad, es 4,76 por 10 a la menos 4, pero nada, o sea, yo solamente tengo que usar para sacar aquí el pH sí, la de protones, ¿vale? Y listo. vale. Entonces, el de varios solamente utilizaríamos el del vario. No, nosotros tenemos que usar o la de los protones o la de los hidróxidos. Y sí que hay que tener, hidróxidos o hidroxilos. Y aquí sí que habría que tener cuidado, ¿vale? Porque yo aquí, uy, va, tengo dos, ¿vale? Y aquí sí que tengo que tener en cuenta este 2. ¿Por qué? O sea, yo tengo la molécula del hidróxido de bario tiene un átomo de bario y dos elementos, ¿vale? No voy a decir átomos, pero sí dos elementos del ion hidroxilo. Aquí está el 2, aunque es minúsculo. Yo tengo ese 2 ahí, ¿verdad? ¿Lo veis que lo pongo así azulete? ¿Veis que está aquí en azul? Yo tengo dos, ¿vale? O sea, lo pone claramente que yo tengo dos de hidróxilo. Y eso sí que lo tengo que tener, sí que lo tengo que tener en cuenta. Es decir, yo tengo aquí una concentración inicial de hidróxido de bario que es 5,83 por 10 a la menos 5. Cuando se disocia esto, yo tengo por un lado el bario y por otro lado el hidroxilo. Y a mí lo que me determina el pH es el hidronio y el pOH son los iones OH, ¿vale? Acordaros, pH, H, pOH, los OHs. Siempre voy a tener que tener una de estas. Si es ácido, H, y si es base, un OH. Porque nosotros no vamos a ver otro tipo. O sea, es verdad que hay otras bases, hay otros ácidos, pero nosotros no vamos a ver más que estos. Entonces yo tengo que tener en cuenta ese 2, porque tengo dos de cada. O sea, tengo dos hidroxilos. Entonces mi concentración inicial va a ser 5,83 por 10 a la menos 5, pero claro, en este compuesto yo ya me está diciendo aquí que tengo 2. Es decir, yo aquí voy a tener 5,8 por 10 a la menos 5 de bario, pero ojo, de hidróxido voy a tener 2 por 5,8 por 10 a la menos 5, porque tengo dos moléculas. ¿Vale? De eso sí que tenemos, en esto sí que hay que estar al loro. Imaginaros que tuviese, en vez del ácido nítrico, el ácido fosfórico, ¿vale? Que es H3PO4. Yo tendría 4, ¿vale? 4 de protón del H, ¿vale? Acordaros, pH de H, pero tendría 4. Con el fosfórico nos va a pasar porque no es tan fuerte. Y no os lo voy a poner. Pero bueno,
podría ser, ¿vale? O sea, que tuvieseis que también tener en cuenta que hay más de un elemento de los protones o de los OHs, ¿vale? Es verdad que lo habitual es que con las moléculas que hemos visto nosotros nos pase con las bases, porque las bases fuertes sí que son estas, pero en los ácidos, cuando tenemos ya varios hidrógenos, suele haber varias disociaciones y entonces no pasa, ¿vale? Pero como en un hipotético caso, que si tuviese 3 hidrógenos tendría que tener en cuenta también esos 3. ¿Ok? Es en lo único que a lo mejor hay que fijarse un poquito en lo que es al final calcular el pH, porque luego es aplicar, lo ponéis aquí y ya habéis visto que lo hace, que lo hace solo. ¿Vale? Vale. De hecho me voy aquí porque es verdad que os he dejado ahí un poco a medias. Sara, no te quedó duda, ¿no? No. Vale. Era eso. Bueno, ya no. Si vas a dar más tema, vamos a terminar el tema o lo que sea, bueno, si lo dejas grabado, yo. Sí, estamos grabando, sí, así que sin problema lo dejamos. Vale. ¿Vale? Nos vemos después. Vale. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí lo que es verdad que como hemos saltado ese punto, pues yo qué sé, primero el 1 y luego el 2, que Sara ya lo tenía más controlado a lo mejor. Tened en cuenta eso, nosotros siempre ácidos fuertes, bases fuertes, siempre se nos va a dar esta descomposición por completo. ¿Qué nos pasaría con los ácidos débiles o las bases débiles? Que no pasa de esta misma manera, ¿vale? O sea, la disociación al final no es completa. Va o bien por partes, por ejemplo, que os decía del ácido fosfórico, que va perdiendo un protón por cada disociación. O lo que nos pasa con el acético, que no voy a tener la misma, o sea, la concentración final de protones no va a ser la concentración inicial que yo tenía de sustancia. Pero nosotros esto no lo vamos a ver, ¿vale? No se van a ver estas situaciones, aunque realmente sería lo mismo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que tendríamos que hacer estas cuentas, pero bueno, es un poco, o sea, se podría hacer matemáticamente sin ningún problema, o sea, simplemente tendría que despejar aquí C. Pero da igual, no os agobiéis ahí porque es buena gana de que me perdáis el tiempo con lo que no necesitáis. Pensad que nosotros siempre vamos a tener estos casos. Inicial igual a la final, ¿vale? Y que siempre me tengo que quedar con los protones HPH o... Uy, me salté. OH y me dará el POH. Y esto también me tengo que dar cuenta, ¿vale? O sea, si yo lo que estoy midiendo es la acidez con una base, lo que yo voy a poder calcular es al final, o sea, realmente calculo la basicidad, o sea, calculo el pOH, que muchas veces en algunos problemas pone, calcula el pH de la siguiente disolución. Y claro, os pongo una base y me dais como valor de pH el pOH. Ojo, no. O sea, tened en cuenta que, creo que me he saltado mucho, porque esto yo creo que no os lo he dicho. Nosotros tenemos, bueno, que el producto iónico del agua es 1 por 10 a la menos 14 molar, y que entonces el pH es... Ah, no, pues viene después, ¿eh? Pensé yo que venía, que venía antes. Es... Aquí... Bueno, pues anda que no le doy... yo creo que me lo he tenido que saltar sí o sí. O sea, bueno, quiero deciros que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Ves? Claro, yo he dicho, tiene que estar en algún momento. Bueno, pero que aquí viene expresado en las potencias. Ah, vale, sí, aquí ya, bueno, viene como que 10 a la menos 7, sí, o sea, mayor concentración de protones, que es ácido básico. No, ¿veis? En algún lado tiene que estar. Sí, claro, esto viene expresado sin los logaritmos. Si yo aplico los logaritmos, me quedaría que pH más el pOH es igual a 14. Joder, está aquí, ya lo he visto. Entonces, imaginaos que yo os pongo una base. Vosotros vais a calcular la concentración de hidronios, o sea, perdón, de hidronios no, de hidróxilos,
y lo que me vais a dar es el pOH. Pero vosotros podéis calcular el pH sin problema, porque a 14 le restáis el pOH y os va a quedar siempre el pH, ¿vale? Pero eso, fijaros, porque es que es lo típico que lo vais haciendo y que me da mucha rabia, digo, porque basta que os hacéis el problema entero y me ponéis el resultado que no es. O puede que sean algunas de las de tipo test que os pide el pH y me dais en la solución el pOH, ¿vale? Fijaros en eso que, jolín, que es una cosa muy, muy boba y os hace ahí perder a veces puntos que no merece la pena. Y bueno, aquí es verdad que al final yo creo que, como hemos saltado con lo de Sara, teníamos aquí los tipos y claro, lo hemos visto todo un poco de golpe. Sí, o sea, esto que vosotros es esto lo que vais a encontrar siempre. Que las bases débiles, bueno, pues no. Y de verdad, esto también, ¿vale? Tened en cuenta siempre estequiometría. Es verdad que con los ácidos no os va a pasar. O sea, podría pasar, pero como no es el caso de... Nosotros no vamos a estar con ácidos débiles, que es cuando tendríamos varios protones, no va a pasar. Pero como si vamos a tener bases fuertes que son al final con hidróxidos, tenemos que tener en cuenta ese 2, ese 3, ese número que haga falta. Sí, porque siempre se nos va a quedar con la carga positiva el metal en las bases, perdón, en los hidróxidos, nosotros tenemos un metal y un grupo hidroxilo, ¿vale? El calcio tiene valencia 2, por eso tenemos 2 hidroxilos. Recordad que el hidróxido tiene valencia -1. Claro, el hidróxido siempre es 1H con valencia -1. Entonces aquí necesito 2 para esa valencia calcio 2 más, si no me quedaría una molécula cargada, ¿vale? O sea, pensad que en todas las moléculas que nos encontremos, como son compuestos binarios, una de las partes aporta unas cargas negativas, no tiene por qué ser una, y la otra me lo aporta de forma positiva. El hidronio son OH, el hidróxido, ya mezclo los nombres, es -1 negativa y el calcio son 2 positivas. Entonces, si tengo 2 positivas, necesito 2 del hidroxilo, ¿vale? Para que esa molécula funcione y no esté cargada positivamente o negativamente. Claro, sí, lo que pasa que es verdad que como si cuando se descomponen, o sea, es verdad que no hace falta que lo pongáis, ¿vale? Siempre se sobreentiende, pero claro, cuando se descompone, siempre me va a quedar el hidróxido, es decir, el grupo OH con esa carga negativa, sí o sí, y el metal va a quedar con su carga positiva, siempre, ¿vale? O sea, es inevitable. Ellos funcionan así, ¿no? Pero bueno, que es verdad que si no lo ponéis no pasa nada, o sea, simplemente que quedan pues uno cargado positivamente y el otro negativamente, porque al final unos pierden electrones, otros ganan electrones, por eso está puesto en lo de las teorías, ¿vale? Las teorías previas, para facilitar un poco que al final entendamos este último, vamos, cómo funciona el pOH y cómo se ceden esos protones y electrones, ¿vale? Pero eso, aquí lo que me interesaba era que nos acordemos de la estequiometría, ¿vale? Que nosotros sí tenemos un ion de calcio y como tiene esas dos valencias positivas, tenemos 2 de grupo hidróxido y por lo tanto tenemos 2 al final de esa disociación, en esa disolución. Y yo tengo que multiplicar por 2 esa concentración inicial. ¿Ok? Y para los cálculos es, como alguien ya lo hizo y lo determinó, nosotros solo tenemos que tener en cuenta cómo podemos calcular pH y pOH, ¿vale? Uh-huh. No, no. Pero mira, fíjate, vamos a mirarlo aquí. Claro, o sea, tú miras la fórmula y tienes un calcio, pero sí que tienes que tener en cuenta para hacer el cálculo del peso molecular 2 hidrógenos
y 2 oxígenos, ¿vale? Eso sí, perfecto. Y bueno, al final lo del cálculo del pH, pOH, ya sabéis, es aplicar, como lo hemos visto con la calculadora mía, cada uno vais a tener una, si no me decís, si no me decís por si acaso, pero es que funcionan al final todas muy parecidas. O sea, donde no está la tecla de una está un poco más abajo, más arriba, o como mucho tenéis que darle al Shift y arreglarlo con ese tema. Y poco más. Si es que realmente luego ya. Sí, sí, porque es nuevo, ¿eh? O sea, es nuevo o lo tenéis a veces más olvidado porque no lo habéis usado y es con las cosas que tenemos ahí ya en el cajón de los recuerdos, pues cuesta un poquito más. Pero luego, una vez que empecéis a hacer ejercicios, o sea, creo que os he dejado ya en el heterovaluable tenéis un montón. O sea, de hecho, yo sé que el heterovaluable de esta, vamos, el primero este que os he puesto de este cuatrimestre es muy largo, pero vais a tener, o sea, con ese heterovaluable ya tenéis todas las posibilidades de ejercicios que pueda haber en el examen para que tengáis todos ya completamente masticados. Luego os subo todavía algunos más porque os doy las soluciones, porque es verdad que escribir en las rúbricas de los problemas, estos es un rollo, no puedo escribiros yo ni los subíndices, ni os puedo poner una fórmula si os tengo que hacer alguna corrección, entonces os subo la corrección entera y a mayores os meto alguno más para que todavía tengáis más opciones de practicar. Pero esto yo entiendo que al principio es como que, pues eso, dices, ay Dios mío, las concentraciones, el pH, si yo de esto no me acordaba y nada por el estilo. Y sin embargo, en el momento en el que se empieza a trastear, es luego muy agradecido, de hecho, bastante más que la teoría. Porque al final la teoría tienes que recordar a lo mejor muchísimas cosas y sin embargo, esto es al final tener en cuenta 4 conceptos que puedes aplicar a un montón de cosas. Pero a un montón. Eh, final. Bueno, estos son ejemplos, que pues hay algunos, pero hay un montón. Y esto es como se haría algunos, que como lo hemos visto con el, con el de Sara ya está. Bueno, el pHímetro y el tornasol. Vale. Realmente, a ver, volumetrías hay de muchas cosas, pero aquí es verdad que hablamos sobre todo de las que tienen un fundamento ácido-base, ¿vale? Que se llaman volumetrías al final ácido-base porque al final tenemos como sustancias un poco contrarias, ¿no? Una ácida y otra básica y a mí me permiten a lo mejor, por cómo cambian, o sea, normalmente, a ver, es verdad que esto lo he pasado rápido, pero es verdad que muchas sustancias, además de que nos pueden indicar aquí el pH por el papel de tornasol que se hizo precisamente para que pudiésemos nosotros determinar las sustancias y su pH o pOH, muchas otras en las volumetrías tienen a mayores, pues, o se lo puedo añadir yo, un componente que en función del pH que tenga puede tener un color o puede tener otro. Entonces yo antes, si tengo una sustancia desconocida que reacciona con un ácido o que reacciona con una base, en el momento en el que a mí me va a cambiar el color de ese determinado compuesto, me va a determinar a mí qué concentración tengo en esa sustancia. No sé si me he explicado bien. A ver, es un poco a lo mejor. Voy a ver el que viene aquí. Yo tengo aquí una disolución de concentración conocida de una base fuerte, ¿vale? Del hidróxido sódico, el NaOH, 0,1 molar. Y yo tengo aquí una disolución de una concentración desconocida, pero de un ácido, ¿vale? Entonces yo sé lo que tengo en la bureta, pero no sé lo que tengo en el matraz. Conozco la concentración de la bureta, pero no conozco la concentración del matraz. ¿Sí? Hasta aquí sí, ¿verdad? Si yo tengo... Es verdad que no, que ni el clorhídrico ni el hidróxido sódico tienen coloración especial. Ya podían tenerla porque así algunas veces nos ahorrarían problemas. Entonces, en este caso lo que yo añado es un indicador, o sea, un compuesto que con que esté presente simplemente va a hacer que aquí en el matraz
a mí me cambia la coloración. ¿Vale? Me cambia la coloración cuando pase de un pH, voy a ponerlo en el medio, ¿vale? Para que sea más ejemplificante, pero bueno, imaginaos que cuando está en un pH 7 pasa de estar amarillo a estar azul. ¿Vale? Entonces yo al conocer ese pH, o sea, el pH exacto en el que ha cambiado, aplicando la fórmula del pH precisamente, bueno, aquí es la de la volumetría, pero más fácil todavía, pero incluso si yo aplico esto, no. Jolines, estoy por saltarme de un lado para otro. Aquí, incluso aplicando estas, ¿vale? Yo podría saber la concentración que voy a tener. ¿Sí? O sea, lo que me ayuda a hacer o sea, lo que yo pretendo siempre con una volumetría, sea ácido base o sea de otro tipo, porque es verdad que las hay de más tipos, es conocer la concentración de una sustancia que no tengo clara. O sea, yo no tengo clara la concentración, la queremos descubrir. Entonces, con una que sí que conocemos esa concentración, yo consigo sacar la otra. De una forma todavía más fácil. ¿Os acordáis de lo que dijimos de una de las diluciones? Que teníamos esa balanza en la que yo tenía una concentración con un volumen conocido y una concentración desconocida. En ese caso conocíamos la concentración y no conocíamos el volumen, pero podría ser el caso contrario. ¿Qué es lo que me pasa aquí? Tengo un volumen conocido con una concentración conocida, que es lo que a mí me ha caído aquí de esta bureta, 7 mililitros, por ejemplo, porque yo en la bureta voy midiendo exactamente lo que me va cayendo. Me han caído 7 mililitros de una concentración X, 0,1 molar. Y en el otro lado tengo un volumen conocido, pero con una concentración desconocida. ¿Vale? Entonces me pasa lo mismo. ¿Vale? Yo tengo que tener ahí habría que ir a conceptos ahí un poquito más profundos, ¿vale? Pero para que yo lo entendamos de alguna manera, como que el número de moles de uno tiene que ser igual al número de moles del otro. Entonces yo puedo aplicar esta misma balanza. La molaridad del que conozco, perdón, del que desconozco, más el volumen del que desconozco, con la molaridad del que conozco por el volumen del que sí desconocemos, ¿no? O era al revés, aquí ya me he liado yo. No, es el clorhídrico el que no sabemos la concentración. Entonces aquí despejo y lo puedo sacar, ¿vale? Pero por eso, porque yo conozco la cantidad que me va cayendo de la bureta. Porque es verdad que yo pongo aquí, puedo poner 30 mililitros y no necesitar esos 30 mililitros. Con la volumetría lo que pasa es que yo puedo ver en ese matraz ese cambio, o sea, ese cambio de pH, en estos casos cuando son de ácido base es el cambio de pH el que a mí me indica un cambio de color, y con ese cambio yo ya puedo saber qué concentración he necesitado para que se haya producido ese cambio en esa concentración. ¿Sí? Es un poco a lo mejor así más abstracto de ver que con las diluciones, porque es verdad que aquí tenemos el concepto de pH metido en el medio, pero claro, tenéis que pensar que es como si yo estuviese contrarrestando la acidez de uno con la basicidad del otro. ¿Vale? Y en el momento en el que cambia es cuando ya he conseguido que pasar de tener una disolución como es el clorhídrico, una disolución ácida, a una disolución básica, habiendo pasado justo por esa neutralidad. Entonces, por eso puedo comparar unos con otros, porque he llegado a ponerlos iguales, ¿vale? Tengo como he conseguido pasar de una disolución ácida a esa disolución básica, igualando la concentración de protones a las de OH. ¿Vale? Y bueno, es verdad que esto se puede hacer con las de ácido base, son unas de las que más se emplean, pero bueno, hay otros compuestos que por cómo se unen también pueden cambiarnos el color. O sea, compuestos que directamente cambian ellos en la coloración, o que igual nosotros le podemos añadir un indicador, siempre se llaman indicadores porque nos dan esa pista visual.
O sea, al final una volumetría es que nosotros vemos un cambio, o sea, un cambio físico en directo y nos permite poder conocer un dato que desconocíamos con el cambio que se ha producido ahí. Pero bueno, que normalmente son ácido base, pero que podéis encontrar algunas con otros compuestos que al reaccionar también cambian de color, ¿eh? No son los únicos. Hay otros más. ¿Más cosas? Bueno, aquí esto era lo ultimísimo. Sí. Sí. Final de la historia. No sé si queréis alguna cosa más. Oye, aquí me han salido... interrogaciones. ¿Os han salido a vosotros con interrogaciones esto también? Aquí. En la tabla. A ver, realmente es la concentración de OHs y de... O sea, en la primera columna de protones, o sea, concentración de H+, y en esta sería concentración de OH-. Y aquí del 1 por el otro. Que evidentemente siempre va a dar por 10, o sea, 1 por 10 a la 14. Pero he visto ahora las interrogaciones estas. Es simplemente eso, vamos, es la concentración de uno y de otro. A lo mejor al ponerlo con los símbolos luego no lo entendería o algo el Word. Es decir, esto y esto. El cuadrito este que aparece aquí. Ya que lo he visto, digo por comentaros. ¿Qué más cosas? ¿Que ahora no habláis? ¿No decís nada? Bastante dicho yo ya, ¿no? Ya no queréis ni que suelte ninguna cosa más, por si acaso. No sé, creo que es la tercera vez que lo veo. A ver, yo os recomiendo poneros a hacer algunos de los ejercicios, aunque no tengáis la teoría machacada. También te voy a decir, Porque yo creo que ayuda. no facilitan nada. Yo no sé al resto, ¿eh? A mí no me facilitan nada. Ya, pues no sé. No, pues no sé, oye, no eres tú y a lo mejor es otra manera de explicar o yo estoy muy perdida todavía con este tema Claro, a lo mejor es más para verlos. O sea, de verdad parece a lo mejor como que es ir al revés, pero creo que en este tema, igual que en el anterior, en el de química, hay que ir muy poquito a poquito de ir pasando, de conocer los números, o sea, número másico, número atómico, de conocer las partículas y ver cómo están un poquillo funcionando en el átomo para saber formular, que muchas veces lo hacéis al revés, vais a la formulación y se hace una bola tremenda porque nos ayuda todo lo demás a conocer la formulación. En este ayuda mucho ir ya con el boli y empezar a hacer los ejercicios porque, o sea, aprenderte pues eso, aprenderte que el pH es esto, el pH es otra cosa, es al final un poco farragoso. Sin embargo, con los ejercicios lo ves. O sea, tú ves que necesitas hacer esto, ves que necesitas sacar esta concentración. O sea, aquí no pasa nada si tú vas tirando para atrás. Si ves, tú imagínate que vas a hacer uno de los problemas de pH y claro, te dices, jo, necesito hacer la concentración molar. Claro, evidentemente, y ya vas relacionando la concentración molar, vas sacando vas familiarizándote con las distintas formas de podernos encontrar la concentración y creo que aquí sí que ayuda mucho. O sea, ayuda muchísimo más ponerse a hacer ejercicios que igual que en el otro os decía que no. O sea, es que en el otro ponerte a fórmulas sin pasar y dominar cómo funcionan las valencias es al final echar piedras contra tu tejado porque echas muchísimo tiempo y hay que ir pasito a pasito. Pero aquí os ayuda a coger fluidez, o sea, a familiarizarse con el poner las concentraciones que os salen ya luego como churros. Yo creo, ¿eh? O sea, es verdad que luego cada uno, pero aquí sí que creo que os ayuda a verlo más sencillo. O sea, que aquí al final, pues lo que decís al principio de las teorías. Las teorías al final aquí no, o sea, no nos van a interesar. O sea, yo no os voy a preguntar que me desarrolléis ninguna de las teorías. Son simple y únicamente para que cuando veáis esto,
escrito aquí no nos resulte tan extraño. O sea, que hemos hablado, o sea, en las de Arrhenius hablan que sí de los protones, en otras hablan al final de los electrones, que cuando veáis o sea, esta disociación, pues oye, lo que nos ha pasado antes que decías tú, Paco, ¿por qué pone calcio con 2 más? Bueno, pues porque al final unos ganan protones, otros ganan electrones, Eso ya nos lo ha contado Arrhenius, nos lo ha contado Lewis, nos lo han contado todos para que al final nosotros podamos maniobrar, ¿no? Al final podamos usar y conocer el pH y el pOH de una forma más sencilla. Y es lo que pasa que bueno, nos quedamos aquí en la parte sencilla, en las disociaciones completas. Pero lo importante es que os manejéis, que pues que empecéis a hacer los ejercicios de concentraciones, que una vez que cogéis también maniobra y con eso, os van a resultar los de el pH os van a resultar los más sencillos, digo, porque es al final solamente aplicar una fórmula más. O sea, yo sé que tenéis que ahí visualizar la disociación y todo eso, pero luego efectos prácticos os resultan, yo creo que más sencillos. Porque ya habéis ido cacharreando con todo lo demás y ya dices, joder, si solamente tengo que hacer la molaridad y usar esta fórmula del menos logaritmo de la concentración de OH o de H más, lo mismo me da. Y poneros también, a ver, poneros con el heterovaluable, porque es que son todo problemas. O sea, ya habéis visto, no sé si no, yo creo que es que no hay nada teórico. Bueno, a lo mejor un poco las del tema 5, que sí que, como están lo de los números atómicos y tal, sí que os pregunto alguno ahí, pero para que los tengáis más claros. Pero al final son todo ejercicios de los que os ayudan un poco más a ir cogiendo soltura. Yo creo que sí, ¿eh? Pero si se atraganta alguna cosa en concreto, pues a veces con lo que os digo también de despejar. O sea, yo sé que en algunas se despeja a lo mejor más sencillo, hay gente que lo ve súper rápido, pero si veis también que en alguna de despejar se atranca, también las vemos. Pero para eso tenéis que darle ahí al boli y a los problemas. Porque se os atasca uno, pero en el segundo, que es igual, o sea, luego veréis que son todos iguales, pero que unas veces va a ser en masa, otras en volumen, al final van a ser todos iguales. Y el primero se atasca, el segundo ya no. Os lo digo así, ¿eh? O sea, de verdad. ¿Vale? Y ánimo. Que no, que también, ¿eh? Eso ayuda siempre un poco. Pero sí, o sea, que no va a ser... Sé que resulta muy difícil, pero luego a mí me parece que es más agradecido. O sea, con los problemas luego lo tenéis más asegurado que a veces con la teoría. Bueno, chicos, un placer. Bueno, me vais contando. Vale, hasta luego.